Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Eh, Anteriormente habíamos hablado referente a lo que eran los conceptos básicos de metodología de la programación, pero me gustaría centrarme en algunos puntos. Por ejemplo, hablábamos sobre lo que son algoritmos, sus características, pseudocódigo, diagramas de flujo. Todo esto de alguna manera ya lo hemos estado trabajando. Decíamos que un algoritmo debe de tiene un inicio, tiene un fin y además debe de cumplir con tres características principales, que es preciso, este, definido y finito. Preciso indica que las indicaciones deben de ser claras, específicas, que no debe de permitir diferentes interpretaciones. Definido, que siempre debe de realizar lo mismo para lo que fue hecho, ¿no? Y finito es de que debe en algún momento terminar. ¿Sale? Decíamos que un algoritmo lo vamos a describir en un lenguaje natural. En este no se ven operaciones aritméticas o ningún tipo de operador. En el pseudocódigo viene siendo lo mismo a lo que es el algoritmo, la misma descripción, los pasos que se siguieron en lo que era la descripción del programa, pero en el pseudocódigo ya se pueden emplear operaciones, ya sean aritméticas y el uso de operadores, el cual hace alusivo a lo que es un lenguaje falso, porque ya se acerca más a lo que sería un lenguaje de programación, pero aún sigue siendo una forma de trabajar para que sea entendido por cualquier persona sin conocimientos de programación. Mm, Tiene sus características, tenemos los diagramas de flujo, los cuales luego vamos a hacer algún ejercicio, pero me gustaría también basarme un poquito en lo que son los tipos de datos. Los tipos de datos, como menciona, vienen siendo una propiedad de un valor que determina su dominio, es decir, yo puedo declarar una variable que se llame A, por ejemplo, y le voy a decir que es de tipo numérico entero. ¿Qué quiere decir esto? Que este solamente va a aceptar valores de tipo numérico, pero solamente valores como por ejemplo un 1, un 2, un 3, un 3, un 4, un 5, inclusive menos 2, menos 4, no sé qué sucedió, déjenme ver, y así, coma 0, ¿sale? Puros números enteros. Si yo introduzco un 12.5, este no me lo debería de aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dicho que solamente vamos a introducir números que son enteros. Entonces eso que hemos hecho aquí, dependiendo del tipo de lenguaje, nos va a marcar como un error. Hay lenguajes de programación que no son fuertemente tipados, que les diría uno, o se llaman así, donde si está de tipo entero, solamente acepta de tipo enteros. Hay otros tipos de lenguajes donde depende del tipo de valor, es la variable cómo se comportaría, mejor dicho, se comportaría la variable dependiendo del tipo de valor que se esté asignando. En este caso, veámoslo de esa forma. Si está definida como entero, solamente va a aceptar números enteros. ¿Sale? Tenemos el de tipo numérico entero real. Por ejemplo, variable b. Vamos a cambiarle el color porque para no confundirnos.
nuestra variable b, tipo numérico real. Este sería similar al anterior, donde dice los tipos de dato numérico real aceptan valores negativos Bueno, veámoslos de esta manera. Dice, los números de tipo real son todos aquellos que tienen una parte decimal. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si yo introduzco un 9? Para nosotros diríamos, es que es un número entero, sí, pero como el 9 es parte de los números reales, no nada más los que son punto decimal, también lo aceptaría, pero sin embargo, este le estaría asignando un 0, como lo tenemos aquí, porque es 9, es la parte entera, pero la parte decimal sería un 0, ¿sale? Entonces de esa manera lo podríamos utilizar siendo un valor de tipo entero, pero como lo estamos trabajando de manera real, este le asigna de manera automática el punto decimal. En este caso no hay algún tipo de problema con respecto a utilizar números enteros en variables definidas de tipo real. Estos son los tipos de datos de tipo numéricos. Tenemos otro tipo de datos que son los lógicos. Este tipo de datos lógicos solamente es verdadero o falso. Por ejemplo, cuando preguntamos si un número es par, la respuesta puede ser verdadero o falso. Esto vamos a utilizarlo mucho en lo que son condicionales. Valores verdadero o falso. ¿Sale? Y nada más. Y tenemos los otros datos, que son los de tipo texto. Eso hace referencia a lo que son, pues, textos como tal, lo que son letras, lo que son palabras. Por ejemplo, tenemos el de tipo carácter, como lo dice o como se muestra en la diapositiva o en la imagen. Son todas las letras o caracteres que podemos utilizar dentro de nuestro teclado. Por ejemplo, signo de gato, almohadilla, como ustedes gusten llamarle, el ampersand, el %, la letra A hasta la letra Z. Cualquier letra individual es un carácter. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las variables que se definan de este tipo solamente puede aceptar un elemento a la vez. ¿Sale? Ahora, los de tipo cadena. Esto es, se puede decir que es la unión de caracteres.
porque los va encadenando a todos. Por ejemplo, tenemos un primer carácter que es una H, segundo carácter que es una O, tercero una L y por último una A. Y esto forma una cadena de caracteres que nos permite o que nos dice hola. ¿Sale? Y así podemos trabajar con los diferentes tipos de datos en nuestros lenguajes de programación. Cabe mencionar que los tipos de datos van muy relacionados con el tipo de lenguaje, la forma en que los podamos nosotros utilizar, ya que los tipos de datos pues se utilizan de diferentes maneras dependiendo del lenguaje que estemos empleando. Me refiero en la forma de que se utilizan, por ejemplo, les decía yo, si son fuertemente tipados o no. Si es muy fuertemente tipado, entonces nos está obligando a utilizar o almacenar valores específicos dependiendo del tipo de dato que se está utilizando. Si no, pues depende del tipo de valor que se asigne, es como se comportaría nuestra variable. Entonces, de esa manera es como estamos hablando de lo que son los tipos de datos. Bueno, muchas gracias y que estén bien. Hasta pronto.